Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Con motivo del Día de la Investigación contra el Cáncer, tenemos hoy en nuestro plató al doctor Emiliano Calvo. Él es director de investigación clínica en el STAR Madrid Centro Integral Oncológico del Hospital Clara Campal, con el que vamos a abordar cuestiones en relación a los avances de la inmunoterapia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Marta. Encantado de estar con vosotros. Gracias por la invitación. Pues para empezar quería hablar un poco del nacimiento de la unidad de fase 1 CIOC-STAR para el tratamiento oncológico. ¿Cómo nace y cuáles son sus objetivos? Sí, bueno, se trata de un programa de investigación clínica, de ensayos clínicos para pacientes oncológicos. Dicho de una manera conceptual, es tratar pacientes oncológicos con fármacos que todavía no están comercializados en un estadio muy precoz de su desarrollo investigacional. Entonces está sujeto a una serie de reglas y regulaciones para que sea lo más seguro posible y la fase en la que nosotros tratamos a los pacientes oncológicos es en lo que llamamos la fase 1, que es la primera vez que un fármaco oncológico se empieza a dar a pacientes con cáncer. Surgió todo en el 2008, pues atendiendo a esa necesidad que hay en la población oncológica de tener tratamientos que intentan, al menos potencialmente, ser mejores que los tratamientos que hay disponibles convencionalmente. Entonces, bueno, yo tengo una formación previa en Estados Unidos sobre este tipo de ensayos clínicos y surgió la oportunidad de organizar un programa de características norteamericanas, por decir de alguna forma, en cuanto a profesionalidad y forma de funcionar dentro de España, en Madrid. En Madrid, en el Clara Campal, la verdad que en ese momento era un hospital que llevaba un año de singladura y las sinergias fueron buenísimas. El jefe de oncología entonces era Manuel Hidalgo, que también es una persona con formación americana y muy proactiva y con una gran visión de estas cosas. Y asimismo los directores, los dueños del hospital, el upper management, si quieres llamarlo, la familia Barca, también querían apostar por un programa rompedor, realmente innovador y diferente para ayudar a los pacientes. Y bueno, pues con mucha ilusión, con mucho trabajo, pues hoy es el día en el que en la unidad estamos como 50 profesionales dedicados a tiempo completo y tratamos pues cada año pues alrededor de 250 pacientes en esta unidad concreta, o sea que muy bien. ¿Y qué supone una unidad de estas características poder tenerla en España? Pues tiene muchas derivadas y todas ellas muy positivas. Desde la perspectiva del paciente es clarísima la ventaja. Son pacientes que, aunque hemos avanzado muchísimo en el tratamiento de estas enfermedades, pero son pacientes que tienen una enfermedad potencialmente letal y a pesar de todos esos avances, pues muchas veces los tratamientos son decepcionantes. Entonces les das la posibilidad de optar a tratamientos con los fármacos que potencialmente se convertirán en los fármacos convencionales dentro de 5, 6, 7 años. Entonces es una forma de acceder antes a esos tratamientos. Desde la perspectiva de la sociedad, si queremos decirlo así, es una forma de dar valor añadido y aportar y estar un poco en la cresta de la ola de los desarrollos terapéuticos en oncología. Adicionalmente, y en estas épocas de dificultad económica, los tratamientos oncológicos habitualmente son muy caros y muy difíciles de sostener. Entonces, bueno, en el momento que puedes tratar pacientes con estos fármacos dentro de ensayos clínicos, al no estar comercializados, por decirlo de una forma así muy clara, pues lógicamente no tienen precio. Entonces, de alguna forma ayudas mucho a que el sistema sea sostenible, porque la compañía farmacéutica pues también viene a aportar en que los pacientes puedan recibir tratamientos en una etapa en la que todavía no tienen precio, ¿no? Y después a nivel de país y del hospital y de la ciencia en España y de oncología, pues aporta mucho valor añadido en cuanto a una visibilidad positiva, prestigio. Son programas muy sinérgicos que generan calidad, son programas que exigen mucha calidad y excelencia en el sitio donde se desarrollan, que es lo que exigen las compañías farmacéuticas para poder depositarte estos fármacos que se administran por primera vez a pacientes, y esa calidad pues son como vasos comunicantes. Entonces se generan programas amplios de ensayos clínicos, de ensayos en fase más tardía, en fase 3, aunas talentos,
oportunidades y al final pues es un producto, en general, un programa muy positivo para la visibilidad de España como un país puntero, que así es en investigación clínica en oncología a nivel mundial. ¿Y cuál es la relación que tiene, por ejemplo, la unidad con otros centros en España, incluso con otros hospitales? La relación es muy sinérgica y muy fluida. De hecho, más que con otros centros, que bueno, sí, las instituciones están ahí, realmente es entre los médicos, entre los oncólogos, que estamos continuamente buscando los mejores tratamientos para nuestros pacientes y pues cuando tenemos a un paciente que creemos que podría beneficiarse de un tratamiento de tipo investigacional, rápidamente contactamos entre nosotros, nos enviamos mensajes, comentamos el caso y valoramos los pacientes, no solo los que están en nuestro hospital, sino que un porcentaje muy relevante de pacientes nos son remitidos por oncólogos de otros hospitales, de Madrid, de fuera de Madrid y en ocasiones fuera de España también. ¿Y con las instituciones educativas también, las academias? Sí, desde luego. Son programas de excelencia. Entonces, al final, pues hay muchas formas de explotar esa excelencia y una de ellas es, como bien dices, Marta, pues programas académicos universitarios. Nuestro hospital es un hospital universitario y, bueno, pues se hacen muchos trabajos de investigación académicos, universitarios, de trabajos de fin de grado para estudiantes de medicina, de fin de máster para nuestro máster, hacemos trabajos de tesis doctorales y después hacemos también desarrollos académicos o independientes de las compañías farmacéuticas, sobre todo a nivel lo que se llama translacional, que es un poco la parte, es una parte que tiene, por decirlo de una forma, un pie en el laboratorio y un pie en el hospital. Entonces, pues biomarcadores y patrones que tienen que ver con la biología molecular, respuesta, resistencia, etcétera, pues todos esos desarrollos se hacen muchas veces a nivel académico. Centrándonos justamente en la inmunoterapia, quería también que me comentara en estos momentos en qué se está trabajando, investigando justamente en fase 1. Muy bien, la inmunoterapia la verdad que ha sido un tsunami, una revolución terapéutica como no hemos vivido antes ninguno de los oncólogos que trabajamos en el día a día, ¿no? Ha supuesto que enfermedades que eran metastásicas, incurables, en un porcentaje relevante y real, pequeño pero real, que lo vemos, pues que puedan llegar a curarse con este tipo de tratamientos. Este desarrollo viene de los últimos 10 años y ha salido a nivel de tratamientos convencionales en los últimos 5 años. Pero es verdad que hay un porcentaje de pacientes cuyos tumores no son sensibles a los tratamientos de inmunoterapia o pacientes que teniendo tumores sensibles a la quimioterapia, de repente el tumor se ha hecho resistente. Entonces, las nuevas líneas de inmunoterapia, las nuevas generaciones de tratamientos de inmunoterapia vienen a intentar paliar o resolver estos problemas. Estamos hablando de fármacos que modulan el sistema inmune de diferentes maneras, no solo anticuerpos que vienen a interferir con los puntos de control del sistema inmune, pero también las famosas CAR T-cells, que son terapias celulares, vacunas antigénicas, virus oncolíticos. Hay muchos tipos de inmunoterapia que se están desarrollando y que tienen mucho sentido. Una de las áreas que ahora mismo pues se está viendo que están avanzando con buena actividad y que empezamos a conocer mejor cómo hacerlos más tolerables son un tipo de tratamientos que se llaman T-cell engagers, perdonad que no sabría decirlo, son linfocitos T, que es como el ejército, son los soldados del sistema inmune del paciente que de alguna forma agarran por un lado, son anticuerpos que agarran esos soldados del sistema inmune por un lado y por otro lado a la célula tumoral para ponerlos juntos y que puedan librar esa batalla, ¿no? Bueno, hay muchas áreas y desde luego cada año salen más y mejores cosas. Estamos en una época dorada del desarrollo terapéutico en oncología. Qué buena noticia esa. Y luego justamente cómo se está trabajando con aquellos pacientes o aquellos tumores que también se resisten a este tipo de tratamientos. Sí, ahí de la mano el desarrollo terapéutico no hubiese ocurrido si no hubiera antes un desarrollo en el conocimiento de la biología del cáncer, del sistema inmunitario del paciente, de todos los aspectos que hacen que esta enfermedad sea una
enfermedad tan difícil de tratar. En la medida que vamos avanzando en ese conocimiento, pues también empezamos a entender por qué hay pacientes cuyos tumores son sensibles a estos tratamientos, por qué de repente hacen resistencia, por qué hay otros que ya de entrada son resistentes. Entonces, la verdad es que cuando se identifica una diana o algún punto de debilidad del cáncer o algún punto en el que el sistema inmune puede ser reforzable, pues se sacan fármacos que vienen a facilitar esos aspectos, ¿no? Y es un poco lo que se está haciendo. Se hacen también combinaciones de fármacos, hay diferentes formas de enfocar todo esto. Precisamente las combinaciones, ¿no? Que también quería hablar de esta cuestión, ¿no? De si realmente eso combinar tratamientos de inmunoterapia, como por ejemplo puede ser pembrolizumab con otro tipo de tratamientos, ¿esto puede generar realmente sinergias que puedan mejorar los resultados? Sin ningún tipo de duda, y además un enorme volumen de los ensayos clínicos que se están desarrollando en todo el mundo de inmunoterapia se basa en combinaciones de estos fármacos que comentas, de la familia de los que llamamos anti-PD1 y anti-PDL1, con otro fármaco. Esta familia de fármacos ha sido de los fármacos más espectaculares que hemos tenido en oncología, pero como a pesar de eso pues hay tumores que son resistentes o que con el tiempo lo hacen, pues se busca de alguna forma obviar esa resistencia o contrarrestarla combinando con otros fármacos, con otros mecanismos de acción. Esta pareja de baile muchas veces es otro fármaco de inmunoterapia que también modula el sistema defensivo del paciente, pero también se combinan con quimioterapia, con fármacos dirigidos a dianas moleculares del tumor. Bueno, las combinaciones son múltiples las posibles y es, ya te digo, es un porcentaje muy relevante del volumen de ensayos clínicos de inmunoterapia que se hacen hoy en día en el mundo, las combinaciones. ¿Y qué opina de la aplicación de este tipo de inmunoterapias en primeras fases, ¿no? Porque según me comenta, se utiliza sobre todo en aquellos casos ya más metastásicos y en fases más avanzadas. Claro. Totalmente de acuerdo. En oncología, cuando desarrollamos fármacos, primero siempre se intenta ver si son activos en situaciones en las que los tumores son más resistentes, más avanzados y que están de alguna forma huérfanos de tratamientos convencionales. Si en esas indicaciones se ve que el fármaco funciona, entonces tendemos a tratar al paciente en fases más precoces, a veces enfermedad metastásica, pero en segunda, en primera línea, y a veces ya se está viendo, y de hecho hay indicaciones ya aprobadas por las agencias regulatorias, pues como complemento a la cirugía del tumor primario, intentando pues aumentar el porcentaje de pacientes que se curan definitivamente, cuando solo existe el tumor en su localización inicial, en su localización primaria, y no se ha escapado a ningún otro sitio todavía. Pero sí, totalmente de acuerdo, esa es la línea que se hace con estos fármacos, ir intentando conseguir indicaciones en las que son eficaces más precozmente, cuando el paciente o no ha desarrollado metástasis o si las ha desarrollado están recién descubiertas, como quien dice. ¿Y qué papel está teniendo la inteligencia artificial y el Big Data en todos estos avances y en la investigación? Pues la verdad que yo creo que es la nueva oleada de investigación clínica que vamos a tener. Ya ayuda muchísimo a nivel preclínico para poder entender mejor pues, las proteínas, por ejemplo, de las células tumorales. Hay desarrollos de inteligencia artificial, de machine learning, de programas de estos de software que aprenden ellos mismos de los datos según se alimentan, que son avances realmente que son de premio Nobel y así va a ocurrir. Pero en la parte clínica también yo creo que van a ser muy importantes para poder analizar los datos y en este caso lo que se llama Big Data, conseguir muchos más datos que los que habitualmente manejamos para ver si un fármaco es bueno o no y poder analizarlos de una forma diferente, no una estadística frecuentista o bayesiana, sino con un tipo de software y algoritmos, de modelos de inteligencia artificial, que es muy probable que incluso lleguen a evitar la necesidad de hacer estudios randomizados en los que siempre hay un brazo control de pacientes que se tratan con el tratamiento convencional para ver si el tratamiento investigacional del otro grupo de pacientes es mejor o no que el convencional. Yo creo que con estas herramientas de inteligencia artificial que han conseguido
unos avances increíbles, espectaculares en tantas otras áreas fuera de la medicina, en investigación clínica serán capaces de liberarnos de la tiranía del estudio randomizado. Y ya se empieza a ver en este sentido, y yo creo que lo vamos a ver en los próximos años. Estoy bastante convencido de eso. Pues doctor, nos quedamos con este mensaje tan positivo que deja además alrededor de la investigación y de esa época dorada de la que habla, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Marta, encantado, cuando queráis. Aquí Gracias. estoy. Gracias.